nos encontramos después nos encontramos un poco, casi un mes o más. Un mes y días, ¿no? Un mes y días. Bueno, gracias Jorge, gracias Marco por estar acá, como todavía con los resultados caliente y en una incertidumbre, diría que yo creo que los dos lados, si uno de manera responsable toma estas cifras, y más aún cuando tienes los antecedentes del 2021 en razón a estas décimas que separan uno que otro candidato, ¿no? ¿Cómo percibes estos resultados? ¿Era lo que se esperaba? Porque teníamos aquí a Enrique Rodríguez Morales que señalaba que él manejaba unos porcentajes en el que era la inversa, que quien estaba primero era Roberto Sánchez, quien estaba segundo era Keiko, pero el porcentaje de diferencia era casi el mismo, digamos. ¿Te sorprendió? Mira, Keiko siempre estuvo arriba desde que ganó en la primera vuelta, ¿no? Cuando conversamos el 12 de abril recuerdo muy bien que de la coyuntura que tenía Keiko contra Roberto Sánchez le ha sido sumamente favorable y que el mejor escenario no tenía. Recuerdo muy bien que ese domingo del 12 de abril lo hablamos. Yo creo que durante los meses de abril y de mayo, Keiko ha seguido primero. Básicamente diría, teniendo en cuenta un promedio de 27% que existían entre los indecisos y los que realmente no tenían interés en los dos candidatos, eso ha ido cambiando, yo diría en los últimos 15 días, y que todo habría empezado, creo yo, desde el debate del equipo técnico y más aún y el debate hemos tenido entre ambos candidatos. Y una serie de errores y de hechos que se han dado en los últimos 15 días que hacían que Keiko, con una diferencia entre 4 y 5 puntos que tenía hasta hace 15 días, hemos llegado prácticamente a las 72 horas con esta especie de incertidumbre de que cualquiera de los dos candidatos ganaba. Incluso existió un medio nacional que hablaba de una posible remontada. Entonces el empate técnico es lo que el país ha visto el día de hoy, Jorge. Yo diría, sí, ahí vemos gráficamente de que Keiko se ha seguido manteniendo en el primer lugar. Y no obstante que hace 3-4 días se conoció el primer resultado de 48.3, de 48.8, si no me equivoco, a 48.3, o sea, 5 décimas de diferencia, por primera vez que lo habíamos visto hace 72 horas de Roberto Sánchez. O sea, estábamos hablando ahí de una leve remontada. Pero hemos llegado al día de hoy donde la diferencia de décimas de Keiko hacia Roberto Sánchez se ha manifestado. Y yo diría que sí, me ubico en el grupo de los peruanos que creen que todavía esta situación no está concluida, y entendiendo de que la boca de urna se caracteriza mucho por recoger de la Gran Lima metropolitana, y que conforme pasan los días vamos a conocer lo que es el conteo rápido, el conteo oficial, y los votos que se supone deben venir de todas las regiones, ¿no? Entonces, me parece que ahí va a haber una especie de situaciones políticas que se van a dar en razón al tema mismo del conteo rápido y de la votación de las regiones. O sea, puede ser para los dos, claro, ¿no? Puede ser para los dos. Fernando, en esta dispersión de votos que hemos tenido en la primera vuelta, sí. Jorge tiene unos datos que Keiko en la primera vuelta obtenía el logaritmo promedio de 28%, sí, mientras que Juntos por el Perú ha obtenido 9%. Entonces, en esta segunda vuelta, Keiko ha duplicado más o menos este porcentaje en Loreto. Sin embargo, Roberto Sánchez de 9 ha llegado hasta 40. ¿Qué lectura tienes de esto? Definitivamente lo que ha pasado en Loreto, quizás en esa votación, no solamente de dispersión, de tener ya otros candidatos que han simpatizado en su momento, evidentemente ha existido votación que han fijado su posición con Roberto Sánchez, y como que se ha avivado un antifujimorismo, diría que en Loreto. Sabíamos que existe un antifujimorismo, pero que no lo habíamos visto, al menos en las últimas elecciones, diría, ¿no? Porque Loreto siempre, el 2021 también se pintó de color naranja, y lo mismo el 2026, pero ese
porcentaje ha crecido y me llama la atención lo de Ipsos que ha dicho. Sí, me llama la atención lo de Ipsos. El 2021 Keiko tuvo en Loreto frente a Pedro Castillo, tuvo el 51.88 y Pedro Castillo tuvo el 48.12. Sí. En este 2026 ella incrementa su porcentaje al 59.60% y 40.40% de Juntos por el Perú, que es menos a lo que tuvo Castillo con Perú Libre en su momento. ¿Te llama la atención esto un poco? Porque se habla de que el fujimorismo tiene un voto cautivo siempre, pero aquí se incrementa en cierto modo, digamos, sí. ¿Eso llama la atención? Claro, porque en este trayecto desde en el último mes han existido pues esa votación, Jorge, como te decía, una votación de la gente que tenía indecisos o que simpatizaban por los candidatos que no están ahora. Entonces, yo diría que ha reaparecido una especie de antifujimorismo en Loreto, para que haya existido una votación que para cualquier persona, teniendo en cuenta de los 96.000 votos que ha sacado Keiko Fujimori en la primera vuelta, ha sido 96.000 votos, que hayan decidido finalmente por Roberto Sánchez, ¿no? Entonces ha existido, de hecho, gente que ha logrado probablemente ver los debates de los equipos técnicos o todo lo que se decía en los medios de comunicación, el debate también con Keiko en el debate entre ambos candidatos, y una serie de situaciones como errores que ha tenido el fujimorismo desde la declaración misma, diría yo, de Miki Torres, el hecho mismo de visitar a Keiko Fujimori y los hechos que se han presentado de manera concatenada, diría, que han poquito presentado, un poco han desfigurado la figura, entre comillas, que tiene el fujimorismo en Loreto, donde está ganando hace buen tiempo, de manera increíble, diría yo, ¿no? Yo soy de las personas que siempre se pregunta, caramba, ¿por qué gana el fujimorismo aquí en Loreto? No solamente teniendo en cuenta el episodio del 998, ¿no? Sino simplemente hay una serie de situaciones que existen generaciones que hasta los 30 años diría que no han conocido, por ejemplo, el diseño del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces siempre hay esa incertidumbre me incluyo también, de que trato de responderme, caramba, ¿cómo puede conservar tanto tiempo una votación del fujimorismo aquí, a pesar que el fujimorismo en los últimos 5 años pues está venido a menos también, ¿no? Ahora, ¿es un fujimorismo keikista o es un fujimorismo albertista? Y si sumaríamos ahí de pronto quinguista, ¿o cómo es? No, aquí es albertista, Jorge, porque para empezar Keiko pues nunca ha sido gobierno, el padre ha sido gobierno, ¿no? Y la figura que siempre ha vendido el gobierno de haber derrotado el terrorismo, de haber sido un gobierno que ha implantado una estabilidad económica, a pesar de conocerse que la inestabilidad política lo generaba desde el 2016 el gobierno de Fujimori, pero en nuestra región ha existido esas contradicciones, ¿no? Uno diría, ¿qué pasó con el gobierno de Alberto? ¿Por qué la gente sigue votando? Uno diría, caramba, que nos ha dado la carretera Iquitos-Nauta, pero esa carretera Iquitos-Nauta también tiene una historia oscura, tiene una historia lleno de millonarios, claro, de militares que se han hecho dueños de predios, y es una carretera de 100 kilómetros que, si bien el gobierno de Rivadeneira lo ha inaugurado luego ese cuarto tramo, entre comillas, pero con esa inversión que se ha ganado se han podido hacer hasta 5 carreteras, ¿no? Entonces tampoco va por ahí, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué cosa? ¿Han sido los pongueros o que han dado a las comunidades nativas o algunas obras en comunidades que me decían sí, pero puede conservar todavía eso pasando desde casi 25 o 26 años para que el voto duro? La verdad es que Loreto tiene estas contradicciones y manifestaciones políticas, porque las brechas siguen siendo enormes en nuestra región, de que todos los candidatos le ponen en consideración que de la desnutrición, la anemia, la corrupción y tantas cosas más en Loreto, pero seguimos teniendo esas brechas tan grandes y habiendo conocido de que el 2016 ha tenido una bancada impresionante, que le hemos dicho justo el 12 de abril, pero uno dice ahora solamente ha tenido 20 congresistas, ya ingresó 24, se han quedado 20 congresistas, pero han hecho pues una componenda para poder manejar el país, ¿no? Entonces, pero también la actitud y el comportamiento de los loretanos se puede traducir de otra manera, se puede interpretar de otra manera, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas posturas que no convienen seguramente o no son aceptadas en nuestro contexto regional, pero podría
podríamos decir que el comportamiento de ese voto duro del albertismo que tiene Loreto significa que Loretano es un tipo agradecido. Porque en su momento seguramente Alberto ha venido y les ha dado la mano, les ha apoyado y ha podido resolver algunas dificultades que han tenido. Podríamos mirar también por ese lado, ¿no? Pero no te olvides que estamos hablando de 35 años atrás. Pero ¿por qué cierta parte de la juventud que no ha conocido esos episodios cree en esa narrativa desde el 2016 y que no es una narrativa política favorable al keikismo, ¿no? Entonces uno dijera, ¿por qué Keiko todo el tiempo se ha agarrado de la figura de Alberto Fujimori? Un gobierno que ha sido evidentemente 5 años con cierta efectividad política, del 90 al 95, pero del 95 al 2000... Evidentemente el país ha conocido que el gobierno de Fujimori ha empezado ya a desviarse y a contaminar el tema institucional, a apoderarse de todas las instituciones, que es un guión que lo estamos viendo en los últimos 4 años en el país. Un guión que ha podido hacerlo el 2016, que ha iniciado todo un proceso cuando Keiko ha perdido. O sea, son conductas y hechos reales, ¿no? Entonces, y aún el joven o el loretano, que tú me dices que puede ser agradecido, que ha conocido, estamos hablando de personas de más de 35 años, que realmente esas personas, desde el año 95, que el día de hoy tienen 35 años, esas personas pues para atrás no han conocido a Fujimori, sí. Han conocido de 30 años para arriba a Alberto Fujimori. Entonces, pero tanto, nos incluimos tanto nosotros, genera, ¿no? Nos incluimos nosotros, probablemente tengamos por eso ese espíritu crítico, porque hemos conocido todo ese episodio, y creo que los tres hemos conocido ese episodio que seguimos repitiendo, pero que no tiene la connotación que a veces quisiera que genere todo un espíritu de conciencia en el poblador loretano, que es el 24 de octubre del 98, donde nunca se ha repetido esa historia en Loreto. No sé, ustedes me corrigen, pero en Loreto nunca se ha repetido de que se ha quemado un poder judicial, un ministerio público, una contraloría, ese hotel en la Plaza 28 donde han volcado un carro y la población, esa población ¿en qué ha quedado de que en Loreto se haya dado el inicio de la caída del régimen fujimorista que ha caído el 2001? Entonces, eso no ha significado nada, ¿no? Al final, porque esta población sigue votando por Fujimori, a pesar que hemos conocido todo eso. Entonces, yo tengo una explicación sobre eso. De evidente, sigue faltando un tema de conocimiento, sigue faltando un tema de conciencia en la población, que eso te genera que las capacidades, el sistema de educación en el país, que realmente hace de que toda una dependencia del Estado siga pensando de que el fujimorismo es un salvavidas en el país. Yo, la verdad, soy de las personas que no me convence un gobierno autoritario, no me convence un gobierno cuando tiene el control de muchas instituciones, porque el Congreso de la República con su votación permite controlar las instituciones que el día de hoy el país cuestiona, pero a Loreto no llega ese mensaje. No llega ese mensaje, pero llega a los apasionamientos entre los propios colegas periodistas. O sea, si hablamos de la historia, de Loreto, hemos visto periodistas que se han parcializado. Hoy no ha sido la excepción. Periodistas que han salido a conducir sus noticieros vestidos con los polos de los partidos políticos. O sea, ¿por qué tanto apasionamiento, Fernando Tapia? Sí, definitivamente, mira, y recordando esos hechos, también yo tengo memoria y me acuerdo de muchos de ellos, pero ¿sabes qué, Marco, Jorge? Y uno diría, no, pero eso pasa en las regiones. No, eso pasa en Lima metropolitana. En Lima no se ha puesto el polo, pero la parcialización es terrible. Lo que hemos visto en el mes de mayo y junio me ha hecho recordar lo que tú acabas de decir, porque abiertamente, mira, a mí como, de hecho a muchos de ustedes, me llegan los medios, los principales diarios de Lima todos los días estoy revisando. Y es como para analizarlo, mayo y junio, todos los titulares que se han dado al fujimorismo. Y eso está, lo puede ver en las redes, la población. Entonces, eso no es mentira, no es falso. No estamos hablando sobre falsedades, estamos hablando sobre hechos reales. Pero a pesar de ese martillaje, esa información de todos los días que han dado en la cabeza de las personas, pues las personas el día de hoy, en el hipotético caso que Keiko Fujimori finalmente gane, tuviera la oportunidad que ella está luchando hace 10, 11, antes, con Humala también compitió, no estamos hablando 2011, 21, más de 15 años, entonces ya tiene prácticamente el gobierno servido como para que no tenga ningún tipo de excusa
ya pues que se haga un buen gobierno. A ver, hazte un buen gobierno teniendo en cuenta todo el control, pero sin embargo lo que nos preocupa evidentemente es el control de la Junta Nacional de Justicia, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional elegido por este Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un posible gobierno parecido al del padre. Una vuelta al pasado. pasado. Eso nos vamos. Una vuelta al pasado. Muchos dirán, pero a ver, ¿por qué no darle el beneficio de la duda al gobierno de Keiko Fujimori? Le preguntábamos aquí hace unos minutos a Augusto Vargas Fernández, y al doctor Augusto Vargas Fernández, y le preguntábamos y le decíamos si íbamos a estar más fregados, para cambiar un poco el término, si es que gana Keiko Fujimori o gana Roberto Sánchez. Vamos a estar fregados, gane quien gane, ¿crees tú? ¿O podría haber alguna diferencia? Porque hay gente que también, con sus dudas válidas, tiene un temor al gobierno de Roberto Sánchez. Y hay otro grupo que tiene un temor al gobierno de Keiko Fujimori. Consideran que ambos son autoritarios. Ahora, ¿quién es más, quién es menos? Ese es otro tema que se tendría que ver cuando lleguen a ser gobierno uno de los dos. Mira Jorge, si me ubico como un ciudadano, no como periodista, porque quizás trataría de ser un poco más crítico y como que mi posición se podría conocer de lo que podría pensar. Pero si me ubico como un ciudadano y he visto de manera muy activa lo que ha sucedido del 21 al 26 y todos los episodios, partiendo desde este comportamiento del Congreso con un rechazo brutal que ha tenido en el país. Entonces, el fujimorismo que acaba de obtener una bancada fuerte en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces estamos hablando de una política delineada del fujimorismo de tener un control del Congreso de la República. O sea, es un régimen parlamentario, porque así se han dado las cosas desde el 2016, lo que es cierto. Eso, no estamos ni siquiera diciendo un tema muy subjetivo, esos son los hechos, así se han dado. Entonces, si en este Congreso de la República le han dado la espalda a lo que la población había expresado vía referéndum de que no aceptaban la bicameralidad, se han zurrado de los peruanos. Si este Congreso ha delineado lo que es el Tribunal Constitucional, ha hecho de que regrese Patricia Benavides con una marcada relación con el fujimorismo, y más aún la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo, que lo deciden ahí en el Congreso, que lo han decidido. De hecho, me ubico en un ciudadano que eso me da mucho temor y me da miedo de que darle tanto poder a un partido, evidentemente la historia nos ha dicho que eso no conduce a nada, Jorge, Marco. Darle mucho poder a un partido con el dominio absoluto del legislativo y el ejecutivo, yo creo que eso nunca ha conducido a nada, teniendo en cuenta todos los antecedentes de gobiernos que hemos tenido. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio de poder lo tendría que dar Roberto Sánchez, creo yo, como ciudadano. Ahora, si en las condiciones son adversas para Roberto Sánchez al final de esta elección, evidentemente los peruanos vamos a tener la oportunidad 35 años después, contando hasta el 90-95 nomás, porque después el gobierno de Fujimori ha sido ya todo lo que el país conoce. Entonces vamos a tener la oportunidad de ver al fujimorismo que tanto quiere gobierno. A ver, gobierne usted y genere todo lo que ha prometido, ¿no? Estabilidad económica, trabajo, inversión y tanta cosa más, porque que lo hemos tenido acá en Loreto. Pero yo no miro con expectativas favorables y positivas, porque el pasado que me ha generado el dominio fujimorista en el país, no realmente, yo no lo veo, incluso a Keiko, ni siquiera
que es cercano a lo que ha significado su padre, política y hasta un tema de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esa situación en el Perú no sería, al menos esperada para muchos peruanos. Por eso es que estamos en esta disyuntiva de polarización. Ahora, lo de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, pues, a fin de cuentas, que tendría que generar el tema de equilibrio de poderes. Roberto Sánchez es la otra cara de la moneda, en el sentido de que también él tiene otro mensaje, otro discurso, donde ha dejado de lado el tema que no vamos a tener un gobierno comunista, incluso ha jalado un equipo técnico también interesante, diría yo, ¿no? Pero sería pues una oportunidad para que estos gobiernos de centro izquierda o de izquierda, que tanto se ha mediatizado negativamente en el país, también el país se le está dando la oportunidad porque sencillamente ha visto lo que ha sucedido el 2021. Por eso es de que él ha personificado mucho la imagen de Pedro Castillo. O sea, esos votos de Castillo son básicamente lo que le están llevando también a Roberto. Eso no hay que olvidarnos de ese detalle. O sea, hay una serie de situaciones y un mensaje claro para el país, Jorge Marco, un mensaje profundo para el país de que lo que han hecho evidentemente con Pedro Castillo es una injusticia social. Mírese por donde se le mire, a pesar que yo podría no avalarle lo que ha hecho con el tema de querer irrumpir en el Congreso, a pesar que la gente estaba de acuerdo que sí era en ese Congreso, pero básicamente, obviamente por un tema constitucional. Pero entre los dos candidatos, uno diría, no tendríamos pues las mejores opciones, pero en el país son los dos candidatos que tenemos, ¿no? Es lo que hay. Entonces, entre ambos candidatos definitivamente, pues yo diría, ¿no?, que espero que esa oportunidad lo den finalmente para Roberto Sánchez, porque me ha llamado la atención y me he terminado de convencer cuando he visto el equipo técnico y el debate evidentemente político, y estamos hablando pues de una persona que ha generado una convergencia con otros pensamientos, otras corrientes también de líderes políticos en Lima, y eso también ha sido favorable para ¿no? Roberto Sánchez, ¿no? Correcto. Te agradecemos por haber estado, Fernando, aquí, y te vamos a tener más adelante cuando ya sepamos finalmente quién termina siendo elegido, ¿no? Porque recién todavía se están contabilizando las actas a través de la OMPE, hay que esperar todavía, ¿no? Podría variar los resultados, podría no variar, y dependiendo de ello, ya digamos también uno podrá tener una opinión ya con relación a quien termine siendo el elegido finalmente, ¿no? Finalmente vamos a no sé si me permiten, estamos entre colegas, preguntarle, yo quiero hacer una pregunta a ustedes dos también. A ver. Bueno, para Jorge y para Marco, ¿quién crees que finalmente, con esta incertidumbre de empate técnico, quién podría ser el próximo presidente? La OMPE nos tiene que decir. Bien complicado, en verdad. Soy muy sincero, bien complicado. Yo estaba conversando con un amigo que ha trabajado en encuestadoras, y él me dice que el margen es muy apretado, corto, muy diferente incluso al del 2021, que le podría beneficiarle a Keiko Fujimori, pero hay que esperar todavía el conteo rápido, ¿no? Y a ver hay qué es lo que un par pasa. de décimas diferentes más, ¿no? Claro. Que es para Keiko, ¿no? Pero habrá que esperar en todo caso, ¿no? Finalmente vamos a tener un presidente o una presidenta en los próximos 5 años, y creo que el papel de los medios de comunicación va a ser fiscalizar a ambos, a quien sea finalmente el elegido. Eso creo que es el papel de los medios de comunicación. Y son promesas fuertes de por medio de ambos, ¿ah? Habrá que estar expectante. Gracias por haber estado, Fernando. Muy gentil. Gracias por haber estado. Vamos a ir a una pausa.